Momento de actualizar la información económica en el mundo, comenzando por los principales índices bursátiles. Sí, vamos a compartir qué sucedió con las bolsas. En primer lugar, el continente americano. Luego vamos a recorrer el continente europeo y finalizamos en Asia. Estamos viendo lo que pasó con el Bovespa en Brasil, que cayó 1,59% y registró un alza el IPC en México 0,44%. Aquí en la Argentina el Merval cayó 2,48% sin operaciones en el IPSA de Chile. Lima Higuera en Perú subió 0,27%. Nos vamos a Colombia para compartir el Colcap, que cayó 0,79%. En el caso del IBC de Caracas en Venezuela, suba del 0,65%. Y ya en los Estados Unidos, hoy fue una mala rueda para Wall Street, comenzando por el Dow Jones, que cerró abajo 0,79%. El Nasdaq también cerró abajo 1,41% y el Standard & Poor's 500 1,61% de descenso. Subió mucho el bono a 10 años de los Estados Unidos y el bono a 30 años también ha superado el 5%, lo que obviamente le ha puesto un signo de interrogación y una alerta a los mercados, sobre todo a Wall Street. ¿Vamos a Europa? Vamos. El IBEX 35 en España registró una caída del 0,11%. El principal índice de Inglaterra en alza 0,06%. En Alemania el DAX 40 subió 0,36%. Un ratito vamos a contarles proyecciones sobre el crecimiento de la economía alemana. Y el CAC 40 en Francia cayó un 0,4%. Subió el MIB en Italia 0,07%. En el caso del SMI en Suiza cayó 0,22%. Veamos lo que sucedió en Holanda, donde el índice AEX 25 cayó 0,24%. ¿Vamos a Asia? En primer lugar, entonces, vamos a ver el Nikkei 225 en Japón, que cayó 0,61%, y subió el Hang Seng en Hong Kong 0,62%. Nos posamos sobre el índice del Kospi Seúl en Corea del Sur, que subió también, fue 0,91%. Ya en los mercados chinos, el índice Shanghái con una suba del 0,21%. Y nos quedamos en China para compartir el China A50, que subió 0,69%. Y nos quedamos en el continente asiático. Vamos a profundizar sobre la tregua, porque la definición exacta de lo que está pasando entre Estados Unidos y China en materia comercial es una tregua. No podríamos decir que es un acuerdo. En el marco de esa tregua, sí, por supuesto, hay un entendimiento vigente para reducir los aranceles, pero al mismo tiempo surgen ciertas alarmas o alertas de lo que podría derivar una vez que terminen esos 90 días, mientras las negociaciones transcurren. Esto es lo que de alguna forma también plantea el gobierno chino, que por supuesto celebra la tregua, celebra las negociaciones, la necesidad de que esto se lleve adelante. Y por otro lado, por ejemplo, Ornella, hoy se conoció un dato de la decisión de Trump de complejizar la exportación de chips de parte o de elementos para la fabricación de chips desde los Estados Unidos a China, lo que China no ha recibido de buena manera. E incluso empresas norteamericanas que producen en China, y este es el objetivo final de Trump, es decir, vengan a producir a los Estados Unidos, por eso no habilito la posibilidad de la exportación de esos mismos productos, le está generando dudas al devenir del acuerdo, al menos en un campo que es el campo tecnológico. Sí, claro, y sobre todo, vos decías recién, no, esto no lo recibió de buena manera China, porque hay un acuerdo que está vigente, ¿no? Que es un acuerdo parcial. Esto constantemente lo deja muy en claro el gigante asiático. Por ese motivo, desde China dicen, nosotros tenemos que encontrar la salida a esta guerra comercial, porque es parcial. Pero también tenemos que destacar ¿qué es lo que va a pasar luego de ese acuerdo? Esto, ¿no? Este tipo de medidas, por ejemplo, generan incertidumbre. No solo a China, de los Estados Unidos también, porque sabemos que el gigante asiático responde. Donde hay incertidumbre, al menos en este tiempo, es en la Argentina con respecto a la cotización del dólar, que sufre muy pocas variantes a diario. Vamos a ver qué pasó hoy con la divisa norteamericana en el mercado oficial. Cerró en 1.160 pesos el oficial, sin cambios. Lo mismo ha sucedido con el dólar turista, no ha tenido cambios. Se mantuvo igual que en el día de ayer, 1.508 pesos, sin variaciones. Entonces, en pantalla ponemos
A continuación, el dato sobre las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina, que se mantienen por encima de los 38.000 millones de dólares. Aquí lo vemos, 38.176 millones de dólares al día de hoy las reservas del Banco Central. Vamos a ver las tasas Vamos. de política monetaria aquí en nuestro país. La nominal anual, que se mantiene en el 29%, y la efectiva anual también se mantiene en el 33,63%. Veamos el índice UVA y el índice CER, Vamos. en un día donde se conoció además el dato de la actividad económica en la Argentina, con un crecimiento interanual y una caída intermensual al mes de marzo. El índice UVA 1.474,27, el índice CER 584,31. Compartimos los bonos. En primer lugar, el AL 30, que es en dólares, 67 dólares con 54 centavos de dólar, registró en su variación una baja del 0,62%. El TX25 en pesos, al igual que el TX26, comportamiento mixto, el 25 con caída del 0,24, 1.224, el TX26 en pesos subió un 0,24%, 1.437. Vamos a ver las principales empresas que operan en el Merval de Buenos Aires, que hoy en el global, como observamos antes, cayó, y aquí entenderemos por qué la caída entonces del Merval. Lo vemos en el desglose entonces. Celulosa Argentina 2,66% a la baja, cerró con un descenso Ledesma también 3,69%. Suba para el bar del 1,6%, el banco francés abajo 1,4%. Las acciones de Banco Macro cayeron 3,15%, también cayeron las acciones de bolsas y mercados argentinos 3,20%. En el caso de Central Puerto, una baja del 3,99%. Para Sociedad Comercial del Plata la caída fue del 5,79%. Descenso para las acciones de Cresud 1,45%, a la baja Edenor también 4,82%. Mientras que el Grupo Financiero Galicia hoy observó una caída del 2,16% en Buenos Aires, IRSA con baja del 2,45%. Registró una caída también Loma Negra 1,95%, a la baja Metrogas 4,37%. Mientras que Pampa Energía cayó 3,55%, los papeles del Grupo Supervil retrocedieron un 4,55%. Las acciones de Telecom Argentina cayeron 3,26%, caída también para Transportadora Gas del Norte 2,52%. Y Transportadora Gas del Sur cayó 2,85%, Transener con caída del 5,99%. Registró una suba Ternium Argentina 2,10%. En el caso de Banco de Valores, caída del 1,89%. YPF 1,93% abajo. Ya vamos a ver algunas de estas empresas que operan en los Estados Unidos, Sí, cómo les ha ido en esta rueda de día miércoles en Wall Street. Pero antes pasamos por el riesgo país de la República Argentina. Al día de hoy, que elabora la JP Morgan, se mantiene el riesgo país en 651 puntos. El problema es que no solo el riesgo país de Argentina, el riesgo país de las naciones, que ahora vamos a ver en América, si crece o sube la cotización del bono de los Estados Unidos del Tesoro, el endeudamiento se torna más caro igual, aunque mantenga el riesgo país en ese mismo nivel. A partir de la base, obviamente, de lo que Estados Unidos aporta como dato para relevar esta información que hace la JP Morgan. Uruguay, 87 puntos básicos, descendió en su variación 1%, Chile 119 puntos, una baja del 1,2%. Perú, 153, sin cambios. Paraguay, 162, bajó 1,5%. Nos vamos a Guatemala, 200 puntos básicos, descendió 1,3%, Costa Rica 199 puntos, una baja del 2,5%. Brasil, 215 puntos básicos, bajó 1%. República Dominicana, 211 puntos básicos, la baja fue del 2%. Panamá, 267 puntos, sin cambios. México, 299 puntos básicos, marcó de esta manera un descenso del 1,5%. También bajó el riesgo país de Honduras, cayó 1,1%, se ubicó en 355 puntos. Colombia, 346, la baja fue del 1,8%. El Salvador, 404 puntos básicos, subió 2,5%. Argentina sin cambios, lo veíamos recién, repetimos, 651 puntos. Ecuador perforó la barrera de los 1.000 puntos básicos, algo que no sucedía hace meses en Ecuador, 995 puntos, 5,5% de caída. Bolivia, 2.048 puntos básicos, registró de este modo un ascenso del 4,2%, y en el caso de Venezuela, 15.935 puntos, a la baja 5,3%. Vamos a Wall Street. Vamos, nos trasladamos a los Estados Unidos, compartimos qué pasó con las acciones argentinas allí en Wall Street, comenzando
con el banco francés, 0,7% de caída el francés. Central Puerto abajo, 4,2%, Cresut también cayó, 0,9%, en una rueda dominada por las bajas. Despegar registró un alza del 0,2%, Edenor a la baja 3%. En el caso del Grupo Financiero Galicia cayó 2,7%, Globant en baja 3,5%. Las acciones de IRSA cayeron 1,6%, Loma Negra también registró una caída del 0,9%. Las acciones de Mercado Libre subieron 0,9% en el día que Marco Galperín anunció que va a dejar de ser el CEO de la empresa a partir del año que viene. Pampa Energía cayó 3,9%. Banco Superviel con una baja del 4,3% y las acciones de Telecom también cayeron 2,7%. Transportadora Gas del Sur y una baja del 2,3%, Tenaris en caída 1,3%. Descenso para Ternium 1,3% y finalizamos con las acciones de YPF que también cayeron 1,6%. En esta recorrida nos quedamos en Wall Street. Tampoco ha sido un buen día para las empresas tecnológicas en los Estados Unidos. Todo Wall Street hoy ha tenido caídas generalizadas a partir de la incertidumbre que se plantea sobre el costo fiscal de lo que se está discutiendo en el Congreso norteamericano. Disney con baja del 1,6%, Amazon con caída del 1,4%. Microsoft también cayó 1,2%, los papeles de AT&T marcaron una baja del 1,1%. Apple en baja 2,3%, Meta también con caída del 0,2%. Nvidia y un descenso del 1,9%, los papeles de Netflix subieron 0,2%. También subieron los de Google, 2,7% en la rueda, Zoom con caída del 1%. Tesla registró una caída del 2,6%, en el caso de Coinbase una baja del 0,9%. Y cerramos con Nubank, que ha tenido hoy una caída del banco digital Nubank del 6,1%. Ayer lo habíamos adelantado, finalmente la noticia se confirmó, el gobierno de los Estados Unidos establece un régimen diferencial a la importación de autos procedentes de México. Esto fue celebrado tanto por el gobierno mexicano como también, por supuesto, por el gobierno de los Estados Unidos, básicamente por el gobierno mexicano, porque aducen que es fruto de las negociaciones del equipo económico de Claudia Sheinbaum, pero también del vínculo personal que ella mantiene con Trump. Exactamente, y se habla de una reducción, ¿no?, en estos aranceles, en este sector específicamente, que ronda el 15%. Vos decías recién esta conversación que mantuvo una vez más la mandataria mexicana con el presidente de los Estados Unidos, que logró esto, y en las últimas horas habló el ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien también celebró este anuncio. Exactamente, ha planteado que fueron negociaciones permanentes, conversaciones habituales entre el equipo de comercio de Estados Unidos, del gobierno de Trump, con las autoridades económicas del gobierno mexicano. ¿Se acuerdan que ayer les contamos que se estaba publicando la letra chica de algunas excepciones que estaba haciendo Estados Unidos, que incluían a México, sobre todo en uno de los rubros más trascendentes del acuerdo de libre comercio que sostiene México, Estados Unidos y Canadá, que en este caso la decisión llega para los autos procedentes de México? Es cierto que en esas cláusulas muchos de los autos que se fabrican en México, si tienen componentes fabricados en los Estados Unidos, son considerados de una manera excepcional para alcanzar este arancel que ya no será del 25%, sino del 15%. Claro, por eso se habla de una reducción, porque en lugar, ese es el detalle, ¿no? En lugar de pagar el 25%, se baja al 15%. Donde hay preocupaciones en el Reino Unido, porque hoy se conoció el dato de la inflación y fue mucho más alta que el último registro, trepó del 2,6 al 3,5%. Sí, hay gran preocupación y también todos apuntan, específicamente la oposición, al primer ministro británico. Hablamos de Keir Starmer, quien hoy estuvo allí en el Parlamento británico cuando se conocieron estos datos. Y también se habla, nos empiezan a barajar algunas posibilidades para paliar esta cuestión, como por ejemplo algunos subsidios que habían sido quitados allí en Reino Unido. Hay justamente el dato es además relevante porque es en el mismo momento en que la Unión Europea está proyectando una reducción sistemática de la inflación que se ha venido observando en los últimos índices. Hay también elementos que se sugieren tienen que ver con la guerra comercial y los primeros efectos que esta guerra comercial habría producido en el aumento de los precios, que se vieron justamente reflejados en el índice de abril, porque lo que estamos contando en realidad
Cuando uno da el dato de la inflación siempre es en tiempo pasado, es lo que ya sucedió a partir de decisiones que se tomaron al menos un mes atrás. Y eso es lo que sucedió en el Reino Unido con esta suba de la inflación que esperan vuelva a retroceder cuando conozcamos el índice de mayo. Sí, la preocupación existe porque se conoció este dato y fue el más alto desde enero de 2024. Exactamente, donde también, no sé si es preocupación, pero sí las proyecciones han cambiado en cuanto al devenir de su economía. Es en Alemania. Hay proyecciones de cuál va a ser el crecimiento de la economía alemana, más moderado el número de lo que se había establecido también en estudios anteriores. Venimos contando aquí en la noche del Canal 26 dificultades de la economía alemana. Muchas veces se ven reflejadas en el comportamiento de su principal índice bursátil, que es el DAX 40, pero ahora uno de los tantos sectores que analiza la economía del país, en este caso de Alemania, ha concluido que este año la economía germana va a crecer menos de lo que pensaban iba a crecer el mes pasado. Bueno, es uno de los tantos desafíos que tiene, o eso apuntan, ¿no?, los analistas y los expertos en economía allí en Alemania, que tiene el nuevo canciller. Hablamos de Friedrich Merz, porque recordemos que ese ha sido un punto central cuando se llevaron a cabo las elecciones y ganó este partido, ¿no?, el partido que gobierna actualmente. Vamos a concluir esta recorrida económica con los datos que habitualmente vemos en pantalla, y uno de ellos tiene que ver con el precio del petróleo a nivel internacional, tanto en el mercado Brent, que aquí lo vemos, que hoy ha caído 1,15%, ubicándose el barril en $64.63, como en el WTI. Sí, que lo vamos a ver ahora entonces, el mercado de referencia de los Estados Unidos, que es el WTI, que bajó también 1,11%, el precio del barril $61.34. ¿Qué pasa con el oro? Y aquí vamos a ver otra de las novedades importantes de la rueda. El precio del oro al contado, que cuando asoman las turbulencias económicas, el oro tiende a subir, tiende a hacerlo. Vamos a compartir esa información, como también, y creo que es otra de las noticias del día, el Bitcoin ha batido un récord de su cotización histórica. El valor del oro, 3.316,60, sube promedio 0,97%. Y el valor del Bitcoin, para cerrar, lo que vos anticipabas, Sebastián, y acá lo tenemos, $109.681, registró un ascenso de esta manera del 2,86%. Estamos hablando de números que ha alcanzado y que no había registrado en otras ocasiones, después de haber caído fuerte, tras haber alcanzado su último récord. Ayer cerrábamos con este dato hablando de 105.000. 105.000, hoy ya está trepando a casi $110.000 la unidad del Bitcoin.